oportunidad. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que jamás he podido olvidar, algo que marcó mi infancia de una manera que ni el tiempo ni la razón han podido borrar. Mi nombre es Federico y crecí en una colonia popular de León, Guanajuato. Mi infancia fue feliz, llena de aventuras, como la mayoría de los niños que crecen en esos barrios, donde todo mundo se conoce y las calles se convierten en parques improvisados para jugar. Sin embargo, si hubo algo que definió esos años, fue mi amistad con Ramón. Él era mi mejor amigo, mi compañero de juegos, y juntos pasábamos las tardes corriendo por las calles, entre los charcos que dejaban las tormentas, sin preocuparnos por nada más que divertirnos. Ramón y yo éramos inseparables. Nos conocimos cuando apenas teníamos 6 años, y desde entonces no hubo un solo día en el que no nos viéramos. Nuestras casas estaban a solo unas cuadras de distancia, y al salir de la escuela, siempre nos reuníamos para jugar en la esquina de la calle, justo frente a una casa vieja y abandonada que todos en la colonia evitaban. De niños, las leyendas sobre casas embrujadas siempre nos fascinan, y esta no era la excepción. Según los rumores que circulaban entre los vecinos, en esa casa solía vivir una familia que había desaparecido sin dejar rastro, y desde entonces nadie se había atrevido a habitarla. La casa tenía una apariencia lúgubre, ventanas rotas, paredes descascaradas y una sensación constante de abandono que parecía invitar a la oscuridad. A pesar de todas las historias que escuchábamos sobre ese lugar, Ramón y yo rara vez les prestábamos atención. Claro, como cualquier niño, a veces nos asustábamos cuando alguien nos contaba una historia particularmente espeluznante sobre la casa, pero no era suficiente para que dejáramos de jugar cerca de ella. Sin embargo, todo cambió una noche de tormenta que hasta el día de hoy no he podido olvidar. Era una noche oscura, con el cielo cubierto de nubes negras que apenas dejaban pasar la luz de la luna. La lluvia caía con fuerza, formando grandes charcos en las calles empedradas y llenando el aire con ese inconfundible olor a tierra mojada. Los truenos resonaban en la distancia y los relámpagos iluminaban brevemente las sombras que proyectaban las casas. Esa noche, a pesar de las advertencias de nuestros padres de no salir cuando el clima era tan peligroso, la curiosidad pudo más que el miedo. Ramón y yo decidimos escabullirnos de nuestras casas para encontrarnos en nuestra esquina de siempre, justo frente a la casa abandonada. Había algo diferente en esa noche, algo que no habíamos sentido antes. Aunque habíamos estado cerca de esa casa cientos de veces, nunca nos habíamos atrevido a acercarnos tanto. Pero esa noche, la emoción de la tormenta y la adrenalina de estar desobedeciendo a nuestros padres nos impulsaron a hacer algo impensable. Decidimos cruzar la calle y acercarnos a la casa. El sonido de la lluvia golpeando el suelo y el eco de nuestros pasos resonaban en el aire. A cada paso que dábamos hacia la casa, sentíamos que el ambiente se volvía más pesado, como si una presencia invisible nos estuviera observando. Recuerdo que, mientras caminábamos, miré a Ramón y vi que él también estaba nervioso, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. Éramos niños, llenos de valentía impulsiva, y esa noche queríamos probar que no le teníamos miedo a nada. Cuando estábamos a solo unos metros de la entrada de la casa, un relámpago iluminó el cielo. Fue en ese momento que ambos vimos algo que jamás habíamos visto antes. En una de las ventanas del segundo piso había una figura. Era solo una silueta oscura, pero su presencia era inconfundible. Aunque estaba de pie en la oscuridad, pudimos distinguir claramente que llevaba un sombrero de ala ancha. La figura no se movía, simplemente estaba ahí,
inmóvil, observándonos. El miedo se apoderó de mí en ese instante, pero antes de que pudiera decir algo, Ramón salió corriendo sin decir una palabra. Quise seguirlo, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, con la mirada fija en aquella figura. Otro relámpago iluminó el cielo, y esta vez, para mi horror, vi que la figura se movía. No caminaba, no se desplazaba como una persona normal. Era como si flotara, como si su cuerpo estuviera suspendido en el aire, y sentí un frío que me recorrió la espalda. En ese momento, algo en mi interior me dijo que debía huir, y finalmente, mis piernas respondieron. Corrí tan rápido como pude hasta llegar a la tienda de don Evaristo, donde Ramón me esperaba, empapado y temblando. Entré a la tienda jadeando, y lo primero que hice fue reclamarle a Ramón por haberme dejado solo. Pero él, sin mirarme a los ojos, simplemente me pidió que le describiera exactamente lo que había visto. «Dime qué viste, necesito saberlo», me dijo con una voz que apenas era un susurro. Le describí lo que había visto. Un hombre con un sombrero de ala ancha. Ramón, pálido, me miró con una expresión que nunca olvidaré y me dijo: «Ese hombre, lo veo en mis sueños, todas las noches». Me quedé helado. Ramón me contó que llevaba semanas teniendo el mismo sueño. En él veía a un hombre con un sombrero igual al que habíamos visto esa noche. Siempre lo observaba desde la distancia, pero en sus sueños ese hombre se acercaba lentamente, cada vez más. Ramón había intentado contárselo a su familia, pero nadie le creyó. Pensaban que solo era una pesadilla, algo sin importancia. Pero ahora que lo habíamos visto juntos, en la realidad, ya no era solo un sueño. Esa noche volvimos a nuestras casas empapados. Nuestros padres, preocupados, nos regañaron por haber salido bajo la tormenta, pero no nos atrevimos a contarles lo que habíamos visto. Sabíamos que no nos creerían, al igual que no habían creído a Ramón sobre sus sueños. Lo que nunca imaginé es que esa sería la última vez que vería a mi amigo Ramón. A la mañana siguiente, su madre fue a nuestra casa preguntando si lo habíamos visto, porque no había regresado a casa. Al principio, todos pensaron que se había quedado en la casa de algún amigo, pero cuando las horas pasaron y Ramón no apareció, comenzó la búsqueda. La policía revisó la casa abandonada, donde habíamos visto aquella figura. Ramón había mencionado al hombre del sombrero en sus sueños, pero no encontraron ningún rastro que indicara que alguien se lo hubiera llevado. La puerta de la casa no estaba forzada, ni las ventanas. Todo estaba en su lugar. La policía concluyó que Ramón se había ido por su propia cuenta, aunque sus padres insistían en que eso no era posible. Ramón nunca se habría ido sin despedirse. La búsqueda continuó durante semanas, incluso meses, pero nunca encontraron ni una sola pista de su paradero. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Desde entonces, he vivido con la incertidumbre y el miedo. La imagen de aquel hombre del sombrero no me ha dejado en paz. Me pregunto, ¿qué fue lo que realmente vimos esa noche? ¿Era el mismo hombre que atormentaba a Ramón en sus sueños? Y si era así, ¿qué relación tenía con su desaparición? Ahora, como adulto, el recuerdo sigue siendo tan aterrador como aquella noche. Cada vez que escucho la lluvia golpear el techo, me invade el mismo temor. No puedo evitar pensar en esa tormenta, en esa figura y en mi amigo Ramón, que desapareció sin dejar rastro.